Seguramente todos desafortunadamente recordamos lo que sucedió después del partido de la Copa América entre Uruguay y Colombia, porque más allá de lo que sucedió dentro del terreno de juego, lo que se vivió en las tribunas, Darwin Núñez, que fue prácticamente a defender a su familia, y fueron imágenes también bastante fuertes, bastante desafortunadas que se vivieron en ese momento. Pero no vamos a platicar más allá de lo que sucedió, sino la novedad al respecto, porque son en total 11 futbolistas sancionados después de lo que sucedió de la selección de Uruguay. José del Valle, Richard Méndez y Rafa Puente para platicarlo. La suspensión más fuerte del que acabo de mencionar, Darwin Núñez, porque son 5 partidos de suspensión, 4 para Bentancur, y ahí ven 3 partidos para Olivera, Araujo, Jiménez. Y en la otra columna ven lo que son multas meramente económicas. Richard, cuando ves esta lista, ¿qué es lo que te brinca también en cuanto a las suspensiones y más allá de cómo le puede impactar al futbolista, al director técnico, también pensando en lo que se acerca, que es un año mundialista? Hola Cristina, un gusto como siempre acompañarte a ti, a Rafa, a José. A ver, en principio lo que me salta a la vista es que Conmebol tiene unos tiempos distintos dependiendo de la situación, dependiendo de la urgencia. Yo como venezolano te podría decir hoy, estoy contento que suspendieron a estos 5 jugadores y que no van a estar contra Venezuela, porque Uruguay va primero contra Paraguay y luego tiene que ir a Maturín a jugar con Venezuela. Y enfrentarte a un equipo que no tiene a Darwin Núñez, por ejemplo, o a José María Jiménez, tú dices, es mucho mejor, es más terrenal. Pero por otra parte, hay que coincidir en algo, ¿no? Ellos ciertamente incumplieron, hicieron cosas que están castigadas por el reglamento de la Comisión de Disciplina de Conmebol, pero aquí el responsable no son los jugadores uruguayos, que es lo que siempre termina siendo el verdadero problema y la verdadera dificultad. Todo esto era algo que se ha podido prever. Yo estuve ahí ese día y desde antes de empezar el partido se veía que algo malo podía pasar. ¿Por qué? Bueno, porque los familiares de los jugadores estaban en un sector de la tribuna muy cercano a nosotros, rodeado de una parte de fanáticos que eran, digamos, los más agresivos y en cierto modo los estaban acosando desde antes de empezar el partido. Claro, esto se tornó al tono rojo y del tono rojo pasó a los jugadores que se fueron a repartir puñetazos en la tribuna, que es lo que no debió pasar. En ese momento, en la tribuna, hay una escalera que da acceso a la cancha, que es la de evacuación. Nunca se aplicó eso, nunca se abrió eso. Es decir, se dejaron a los familiares de los jugadores uruguayos desprotegidos y mal rodeados de un grupo de fanáticos que eran muy agresivos. Todo esto lo ha podido prever Conmebol. Ni la seguridad ni la organización les importó un pepino. Entonces yo hoy veo con... A ver, repito, los escenarios para mí como venezolano, ¿es bueno para mí o para mi selección que Uruguay vaya sin jugadores importantes? Claro que lo es. Pero siendo honestos, siendo sinceros, esto es una situación que la permitió Conmebol. ¿Quién castiga a Conmebol? ¿Quién sanciona a Conmebol? Hoy sancionaron a los jugadores uruguayos. Es lo que hoy debe estar pasando por la cabeza de un Bielsa, de un Darwin Núñez, de un Ronald Araujo, aunque se lo pierde porque está lesionado de igual manera, de un Bentancur, de todos los jugadores que fueron castigados. Lo que pasa por la cabeza es la injusticia de algo que se pudo haber evitado por ineficiencia de la seguridad o por negligencia de los organizadores, donde ellos como seres humanos actuaron para proteger a sus familiares y al final ellos son los perjudicados, los castigados y Conmebol bien. Conmebol bien, nadie castiga a la seguridad ni a los responsables dentro de la organización de por qué llegó a Y suceder por esto. falta de esos cuestionamientos sucedió lo que sucedió también en la final, no los olvidemos también, y ante la imagen de los aficionados americanos no entienden bien por qué, y por más que nosotros estemos acostumbrados a ver este tipo de pasión que lamentablemente a veces se normaliza, al final tiene que haber esas personas responsables también para cuidar, y lo más básico que son los familiares de los futbolistas. Es increíble que para empezar se haya tomado esta decisión, y como dices tú, Richard, que estuviste ahí ese día, se veía venir desde lejos. Y José, es increíble, y lo que acabo de mencionar, que sucede esto en la semifinal y vimos lo que pasó también en la final. ¿Cuánto cuestionamiento más allá de estos futbolistas que vimos en la lista que van a pagar literalmente el precio más alto? Pero ¿cuánto se debería de cuestionar a Conmebol, más que nada de cara a lo que va a ser también un mundial en Estados Unidos? Claro, primero que todo, Cris,
Me parece que los 4 que estamos acá hubiésemos hecho exactamente lo mismo que hicieron los futbolistas uruguayos. Ir a la tribuna y defender a nuestros seres queridos. Me parece que es un comportamiento hasta normal y natural en cualquier ser humano. Obviamente tenía que venir una sanción, quizás un poquito exagerada, pero claramente está estipulado en el reglamento. No era bueno sentar un precedente que los futbolistas se peleen con gente en la tribuna. Habiendo dicho eso, Cris, y ahora sí le respondo a su pregunta de manera directa, aquí hay que cuestionar a la Conmebol. Coincido plenamente en lo que decía Richard. Los de la Conmebol son unos sinvergüenzas. Lo único que les interesa es el dinero. Hay mucha gente que dice, si esto pasó en Copa América, ¿qué va a pasar en el Mundial de 2026? Que la gente no se equivoque. Lo que vimos en Copa América, en ese partido Uruguay contra Colombia, o lo que vimos en la final Argentina-Colombia, ahí no tiene absolutamente nada que ver Estados Unidos. Son los dirigentes de la Conmebol quienes decidieron contratar el paquete más básico. Cris, esto es como las aerolíneas. Está el paquete Gold, el Platinum y el Executive. La Conmebol compró el paquete Gold porque es el más barato. ¿Qué significa ese paquete Gold? Menos agentes de seguridad, menos gente en el perímetro del estadio, menos gente dentro del estadio para salvaguardar la integridad física de los futbolistas y de los aficionados. Termina la Copa América y la Conmebol se embolsó más de $200 millones en ganancias. Parte de ese dinero tuvo que haber sido utilizado para asegurar la integridad física de todas las personas que fueron parte de Copa América, aficionados, futbolistas, cuerpo técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es una vergüenza que la Conmebol hoy sancione a los futbolistas de Uruguay y que ellos no se autosancionen. Por eso nosotros tenemos que señalar de manera directa a los dirigentes de la Conmebol. Ellos son los verdaderos responsables y por favor que la gente no se equivoque, en el Mundial eso no va a pasar, porque cuando la FIFA organiza un torneo, ellos hacen un takeover, ellos se encargan absolutamente de todo y a diferencia de la Conmebol, la FIFA no va a escatimar en proveer los recursos suficientes para que la organización de una Copa del Mundo sea un éxito. Aquí quisieron ahorrar unos cuantos dólares. Si ese era el objetivo, la verdad que tuvieron éxito, reitero, se embolsaron más de $200 millones en ganancias, pero hoy los perjudicados son los futbolistas de Uruguay y fundamentalmente la imagen de la Conmebol, la imagen del fútbol, porque en Estados Unidos, hoy, ¿qué se piensa de la Conmebol? Son unos salvajes, no respetan las leyes de Estados Unidos, no respetan los protocolos, es una vergüenza que justos tengan que pagar por pecadores. Y no me acuerdo en qué partido fue también, porque no solo fue en temas de seguridad que se cuestiona Conmebol, que obviamente tiene que ser lo más importante, sino también en un partido de Estados Unidos, no sé si fue el primero o el segundo, en donde la imagen de la cámara es terrible, terrible, y nuestros colegas también hasta al aire dicen, es que no fue nuestra decisión, es el World Fit que nos pone Conmebol. Entonces hasta al aire también con los right holders son los que están señalando también a la Conmebol en las cosas más básicas. Rafa, ¿cuánto preocupa esto, el manejo de la Conmebol, que, como dice José, se tienen que autocastigar y no pueden hacerlo con solo un simple comunicado? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, no es ni la primera y lamentablemente no va a ser la última vez que sucede esto y no es prioridad de Conmebol. Y digo no es prioridad porque me tocó vivirlo, seguramente lo deben de recordar ustedes, un partido en Tegucigalpa, México contra Honduras, que pues, a mí me tocó estar trabajando para la transmisión, un partido que México ganó holgadamente, le hizo 4 a Honduras y terminó en un zafarrancho terrible, la gente empezó a invadir la cancha, hubo gente que buscó la salida por el terreno de juego, otros por la tribuna, terminaron prácticamente sometiéndonos a todos. Nosotros nos tuvimos que brincar ahora sí que por la ventana corrediza donde estaba el palco de transmisiones y fue un problema y hubo, si mal no recuerdo, hasta muertos. Y afuera voltearon coches, o sea, un escándalo terrible. En el fútbol mexicano, rápidamente, les voy a recordar algo. Un partido de semifinales, Estadio Azteca, clásico América Chivas, una bronca monumental. Y terminó jugándose contra el Puebla la final. Por parte de Chivas quedó eliminado de la América, pero arrojó 12 suspendidos de Chivas y creo que 10 de la América.
América no enfrentó Chivas y perdió y fue campeón el equipo de Puebla. Eso en lo que se refiere a lo deportivo. En lo que se refiere a escándalos en la tribuna fue a lo de América, aquel partido también, el Estadio Azteca contra un conjunto brasileño. No sé si fue pre-Libertadores o qué, pero fue un partido de Sudamericana que se jugó en el Estadio Azteca. Entonces, esto es una pena, es inevitable, pero sí se puede desde luego controlar si haces una separación consciente que va a haber asistencia por parte del equipo visitante, es muy probable que vayan familiares, como en este caso sucedió, y evitarlo, ¿no? Y que no siempre lo evitas, o sea, por más que quieras no lo puedes evitar. ¿Se acuerdan aquella Copa del Mundo donde estaba jugando México y de repente se agarran a golpes? Creo que un pariente de Cuauhtémoc Blanco en los palcos con el hijo de uno de el secretario de Gobernación, o no sé. O sea, eso ha pasado y tristemente va a seguir pasando, pero sí, claro, que los principales responsables son los organizados. En este caso le corresponde a Conmebol, pero pues ha pasado en casi todos lados. Sí, y se vuelve un efecto dominó también, Richard, porque no solo es la falta de seguridad que provoca hoy quizás un trauma que todavía están manejando las familias, los niños, que cada vez que van a un estadio también y tan chiquitos, pues obviamente les marca también, que eso es de las cosas más frustrantes que me tocó ver también en el San Luis contra Querétaro hace unas temporadas también, ver a niños llorando y tratando de respirar tranquilamente, obviamente afectando a los jugadores y la planeación que a final de cuentas se tendrá que enfocar un Marcelo Bielsa. Richard, con estos suspendidos, como dices, tú como venezolano, pues contento, ¿no? De que no vayan a estar estos protagonistas, pero el que más la va a sufrir, claro, es Bielsa. ¿Qué tan grande será este reto para intentar suplir a esos 5 que vimos con esos partidos de suspensión? Yo creo que Marcelo Bielsa, conociéndolo como lo conocemos, que es un zorro viejo, viene previendo esto desde hace rato. Él debe venir ya estudiando las alternativas. Se sabía desde julio que eran 11 los jugadores involucrados. Al final los que se van a perder la doble fecha no son los 11, pero sí hay un grupo de jugadores importantes. Y creo que ya él viene trabajando en su mente, en su cabeza, las soluciones. Ahora, tú mencionabas algo que es cierto, ¿no? El efecto dominó. Este efecto dominó no solamente afecta al jugador en lo anímico, en lo emocional y a su cuerpo técnico. Ese efecto dominó también le beneficia a otros. Y yo te mencionaba Venezuela por mi nacionalidad o Paraguay, que son los dos rivales que va a tener Uruguay. Pero hay alguien que le viene muy bien que esto sucede y que no está ni siquiera involucrado en esta doble jornada con los uruguayos. Hoy Brasil es sexto en la clasificación a la Copa del Mundo. Todo lo que deje de sumar Uruguay, que es segundo, le viene bien a una selección como Brasil. Brasil hoy apenas tiene 7 puntos, está por debajo de Ecuador y de Venezuela incluso, recordando que Ecuador arrancó con 3 puntos menos en la eliminatoria. Entonces hay muchos que no están en la lucha directa con los uruguayos o con el hecho que sucedió, pero que se benefician mucho de esto. Brasil está allí en el borde del puesto de repechaje. Cualquier cosa que dejen de sumar Uruguay entre Paraguay y Venezuela, para ellos puede ser una ganancia en esta doble fecha y mucho puede cambiar la configuración de la tabla de aquí al final de los partidos de septiembre de la eliminatoria. Sí, no son tantos puntos de separación ahí, 6 en total de lo que veíamos ahí con Brasil y Uruguay, y bien lo marcas ahí. José, ¿qué opinas de esto? Que ahora los rivales y quizás de los más complicados ahora no se preocupan tanto como antes de varios futbolistas. Sí, yo creo que Uruguay lo va a sufrir. Estamos hablando de jugadores clave, jugadores importantes. Uruguay es la selección que mejor se ha visto en las eliminatorias. Fue a Buenos Aires y le ganó a Argentina. Fue a Brasil, le hizo un gran partido en Brasil. Y la verdad que además jugando muy bien al fútbol con el sello de Marcelo Bielsa. De igual, Cris, más allá de las bajas que son sensibles, tenemos que también ser honestos. En una eliminatoria donde hay 10 participantes, 6 clasifican de manera directa y el séptimo todavía va a ir a repechaje, a Uruguay de igual manera le va a alcanzar, porque hemos visto a una Paraguay que arrancó mal, Chile que no anda bien,
Perú, que también todavía no encuentra el funcionamiento correcto desde que se fue Gareca. Perú se ha metido en un atolladero del cual no ha podido salir. Venezuela está teniendo una muy buena eliminatoria, pero hay que ver si le alcanza para aguantar la maratón. Sabemos lo que es Bolivia, sí, una localía fuerte, pero cuando repasamos los números saca muy puntos históricamente, a pesar de que juega en La Paz, por lo cual, Cris, yo entiendo que va a ser un inconveniente, pero al final de cuentas a Uruguay le va a alcanzar. Y encima tiene la fortuna de que tiene un entrenador como Marcelo Bielsa, que como bien dice Richard, seguramente ya tenía un plan B, y un entrenador que potencia mucho el talento joven. Marcelo Bielsa cuando no está dirigiendo a la selección mayor, Cris, está totalmente involucrado en la sub-23, sub-20 y sub-17 de Uruguay. Es un técnico que ve todos los partidos de la Liga Uruguaya, no nada más en video, sino que constantemente se le ve en los estadios, por lo cual él seguramente ya tiene un abanico de posibilidades. Va a ser una baja importante, pero al final de cuentas Uruguay va a salir adelante por las benevolencias de esta eliminatoria de mentiras. Rafa, ¿estás de acuerdo que Uruguay al final no va a tener problemas para clasificar? Sí, digo, va a acusar, por lógica, una baja importante, pero el sistema de competencia, lo decía perfecto José, pues le va a permitir estar en la próxima Copa del Mundo, pero sí rompe de alguna forma con el trabajo y aparte, pues no es lo mismo ni para el técnico, ni para los seguidores, ni para la Federación de Uruguay, ni para los pues, aficionados charrúas, cómo te coloques en la eliminatoria de cara al Mundial. O sea, sí altera el trabajo. Estoy seguro que Bielsa está y ha tomado las precauciones que se requiere para poder solventar este inconveniente. Que es una pena, ¿no? Es una pena porque el castigo entra pues en el aspecto deportivo cuando no debería de alterarse eso por la forma como se dio el incidente pero bueno, ya está. Ahora sí creo que la experiencia de Bielsa, la capacidad individual y colectiva que ha demostrado el conjunto uruguayo de la mano del argentino, pues yo creo que pues apoyados en ese sistema de competencia que es bastante benévolo, le va a permitir estar en la Copa del Mundo. Sí, y ojalá esto a final de cuentas provoque no solo esta plática entre nosotros, sino también de los futbolistas, de alguien tan importante como lo es Marcelo Bielsa y la figura que significa este director técnico, para ya mandar un mensaje ya mucho más contundente en contra de la Conmebol para que haya acción y que no tengamos que tener este tipo de plática de tantos futbolistas teniendo que ser responsables por una falta de planeación, de responsabilidad o, como decía José, también comprando el paquete más barato y como bien saben, lo barato sale bastante caro.